En un mundo donde las leyendas parecen eternas, donde los héroes de la pantalla grande nos acompañan generación tras generación, la noticia de la partida de Clint Eastwood cayó como un rayo fulminante, desatando una ola de tristeza y desconcierto que atravesó fronteras, idiomas y culturas. Clint Eastwood, el ícono indiscutible del cine norteamericano, aquel hombre que se forjó a sí mismo con la fuerza de su carácter, el talento implacable y una mirada que podía congelar el tiempo, dejó este mundo de forma súbita, en la tranquilidad de su hogar, dejando un vacío insondable y un legado que será eterno. Desde sus primeros pasos en la pantalla, Eastwood se distinguió no solo por su imponente presencia física, sino por una autenticidad que trascendía el guión. No era simplemente un actor, sino un símbolo de resistencia, de coraje, y de la compleja humanidad que habita en cada uno de nosotros. Su voz ronca, su porte imperturbable, y ese silencio lleno de significado se convirtieron en sello personal, una marca indeleble que redefinió el concepto del héroe en el cine moderno. Su vida, llena de contrastes y desafíos, fue el reflejo de la misma América, una mezcla de dureza y sensibilidad, de soledad y búsqueda constante. Clint no solo conquistó Hollywood, sino que también rompió barreras detrás de cámaras, convirtiéndose en un director visionario que sabía capturar la esencia de lo humano en cada una de sus películas. Obras maestras como Sin Perdón o Gran Torino no solo ganaron premios, sino que tocaron las fibras más profundas del alma, mostrando un mundo donde la redención, el honor y la justicia no son conceptos abstractos, sino luchas internas palpables. Pero el hombre detrás del mito siempre fue un enigma, reservado, casi hermético, como si supiera que su verdadero poder residía en lo que callaba, en la fuerza de su silencio. Sus relaciones personales, sus amores y pérdidas, fueron parte de ese misterio que lo rodeaba, pero nunca opacaron su compromiso con el arte y la vida misma. El día en que Clint Eastwood falleció inesperadamente en su residencia, el mundo se detuvo. No hubo aviso previo, ni señales de enfermedad prolongada, solo el estremecedor hecho de que una figura tan colosal se había desvanecido sin preámbulo. Los medios de comunicación, los fans, los colegas, todos quedaron atrapados en un torbellino de emociones, incredulidad, tristeza, y un profundo respeto que solo se reserva a quienes dejan una huella imborrable. En las redes sociales, mensajes de condolencia y homenaje se multiplicaron al instante, desde jóvenes admiradores que solo conocían a Eastwood a través de sus películas, hasta leyendas del cine que reconocieron en él a un maestro incomparable. Los cinéfilos debatieron sobre su legado, sus aportes a la cultura y la manera en que cambió para siempre el rostro del cine occidental. Pero más allá del dolor, hubo una celebración, la celebración de una vida vivida con intensidad, con pasión y con una dignidad pocas veces vista. Clint Eastwood no solo fue un actor y director, fue un símbolo de la perseverancia, de la autenticidad y del poder del arte para transformar y conectar. Su legado no se mide solo en premios o cifras, sino en la capacidad de inspirar a generaciones enteras a luchar por sus sueños, a enfrentar las adversidades y a encontrar belleza incluso en los rincones más oscuros de la existencia. Mientras la noche cubría la residencia donde Clint dio su último suspiro, una estrella parecía brillar con más fuerza en el firmamento, como un recordatorio silencioso de que aunque el hombre se ha ido, la leyenda perdurará para siempre. Clint Eastwood, el hombre que supo encarnar la grandeza y la fragilidad del ser humano, nos dejó un mensaje eterno. La vida es un escenario donde cada uno debe interpretar su papel con valentía y verdad. En el dolor de su despedida, el mundo reconoció a un gigante cuya luz nunca se apagará. Porque Clint Eastwood, en vida y en muerte, sigue siendo el verdadero sheriff del cine, el héroe silencioso que, con su mirada penetrante y su inquebrantable espíritu, nos enseñó que el final, por triste que sea, siempre puede abrir la puerta a una nueva historia. Una historia que seguirá siendo contada, recordada y celebrada por siempre. Clint Eastwood no solo fue una figura monumental en el mundo del cine, sino también un símbolo vivo de la evolución de Hollywood y del cine estadounidense a lo largo de más de medio siglo. Su carrera se construyó con una mezcla única de talento innato, perseverancia inquebrantable y una visión artística que desafiaba las normas establecidas. No era solo un actor, era un creador, un narrador que entendía profundamente la complejidad del alma humana, y un hombre que supo utilizar el cine para explorar temas universales como la justicia, la redención, la soledad y el coraje. Nacido en una época donde el cine clásico todavía dominaba, Clint supo adaptarse, evolucionar y reinventarse. En sus primeros años, cuando el mundo aún veía el western como un género olvidado, fue él quien lo revitalizó y le dio un aire fresco, moderno y crudo,
con personajes que no eran simples héroes sino hombres con sombras, dudas y heridas. Su icónico papel en la saga del bueno, el feo y el malo lo catapultó a la fama mundial, pero fue su talento para elegir proyectos que desafiaban su propia imagen lo que consolidó su lugar en la historia. Pero la vida de Eastwood no estuvo exenta de dificultades y controversias. Su camino estuvo marcado por decisiones difíciles, tanto en lo profesional como en lo personal. Se enfrentó a críticas, a la presión de la fama y a las tormentas que la vida pone a cualquier ser humano. Sin embargo, siempre mantuvo una integridad férrea, una fuerza interior que le permitió seguir adelante, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Esa fortaleza, esa capacidad para levantarse y reinventarse, es quizás la herencia más poderosa que dejó a quienes lo admiraron. Su faceta como director mostró una profundidad que pocos esperaban. Clint Eastwood detrás de las cámaras fue un artesano del detalle, un perfeccionista que no buscaba la grandilocuencia sino la verdad. Con cada película, ofrecía un espejo donde la audiencia podía verse reflejada, enfrentándose a sus propios miedos, esperanzas y contradicciones. Obras como $1 Million Baby, Cartas desde Iwo Jima y Mystic River no solo ganaron prestigiosos premios, sino que cambiaron la forma en que el público percibe el cine como arte y herramienta de reflexión. El impacto de Clint trasciende lo cinematográfico. Su figura se convirtió en un símbolo cultural, una referencia para artistas, cineastas y espectadores que encontraron en su obra una fuente inagotable de inspiración. En su vida, demostró que la pasión y la disciplina pueden coexistir con la humildad y el respeto hacia el arte y las personas. Fue un hombre que, pese a su estatus, nunca perdió el contacto con su esencia, con sus raíces y con la realidad de un mundo que cambia vertiginosamente. El día de su fallecimiento, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la noticia de su muerte comenzó a esparcirse como un susurro que rápidamente se convirtió en un grito colectivo, de dolor y asombro. La comunidad internacional se unió en un luto silencioso pero profundo, reconociendo la pérdida no solo de un hombre, sino de un faro que iluminó el camino para muchos. Su casa, un lugar que tantas veces fue refugio y cuna de sus ideas creativas, se convirtió en un símbolo de ese último acto de vida, la partida de un titán que dejó su cuerpo para volar hacia la eternidad. Los homenajes comenzaron a multiplicarse, pero lo más conmovedor fue la reacción de quienes, lejos de la pompa y la fama, conocieron al hombre detrás del mito. Colegas, amigos, familiares y admiradores compartieron historias que revelaban su lado más humano, su generosidad, su sentido del humor seco, su capacidad para escuchar y aprender, incluso en la cima del éxito. Clint Eastwood no solo dejó películas, dejó memorias, enseñanzas y una manera de entender la vida que seguirá resonando en las generaciones venideras. A medida que los días pasaban, surgieron debates apasionados sobre su legado. Algunos destacaron su contribución técnica y artística, otros el impacto social y cultural de sus obras, pero todos coincidieron en un punto fundamental: Clint Eastwood fue, y siempre será, un gigante cuya sombra proyecta luz sobre el cine y la condición humana. Su vida, marcada por el trabajo duro, la pasión por contar historias y un profundo amor por la verdad, es un ejemplo de que el arte tiene el poder de trascender la muerte. En una era donde las estrellas fugaces abundan, Clint Eastwood fue una constelación, un punto fijo en el firmamento de la cultura mundial. Su muerte, aunque dolorosa, no es el fin, sino el comienzo de un legado inmortal. Porque los verdaderos héroes nunca mueren, simplemente se convierten en leyendas, en inspiración eterna para quienes buscan en sus pasos la fuerza para seguir adelante. Hoy, al recordar a Clint Eastwood, honramos no solo su obra, sino su espíritu indomable. El hombre que caminó por los caminos polvorientos del western, que dirigió historias que nos hicieron llorar y reflexionar, que en cada mirada encendió una llama de humanidad, vive en cada uno de nosotros. Y mientras exista alguien que encienda la pantalla y sienta el eco de su voz y su mirada, Clint Eastwood seguirá viviendo, inmortal, eterno, el verdadero sheriff de la historia del cine y del alma humana. La vida de Clint Eastwood, a pesar de su brillo innegable en la pantalla y su éxito rotundo como actor y director, estuvo marcada por momentos de profunda tristeza y soledad que pocas veces se revelaron al público. Desde sus primeros años en la industria cinematográfica hasta sus últimos días, Clint construyó una imagen de hombre fuerte, imperturbable y de mirada firme, un arquetipo que muchos admiraron y que llegó a personificar en la pantalla grande. Sin embargo, detrás de esa fachada de dureza y control se escondía una realidad mucho más compleja, cargada de dolor silencioso y desafíos personales que le acompañaron en cada paso de su camino.
Nacido en San Francisco en 1930, Clint tuvo una infancia y juventud marcada por la modestia y los valores del esfuerzo. Su carácter forjado en la disciplina del atletismo y el servicio militar, parecía presagiar una vida destinada a la superación constante. Sin embargo, la fama y el estrellato que alcanzó no borraron las heridas del alma ni las dificultades que tuvo que afrontar, dentro de su círculo más cercano. Las cámaras capturaban al héroe indomable, pero muy pocas veces mostraron al hombre que lidiaba con sus propias inseguridades y con las consecuencias de una vida dedicada en gran medida al trabajo y al arte. A lo largo de sus más de 6 décadas de carrera, Clint Eastwood no solo enfrentó las exigencias implacables de Hollywood, donde la presión por mantenerse relevante y exitoso puede resultar aplastante, sino que también tuvo que sortear las complejas dinámicas familiares que muchas veces quedaron en segundo plano, frente a su agenda profesional. Sus relaciones con sus hijos y parejas estuvieron marcadas por altibajos, por momentos de reconciliación y también por distancias que dejaron cicatrices invisibles. La fama, en lugar de ser un puente, se convirtió en ocasiones en una barrera que dificultó la conexión profunda con quienes más amaba. Detrás de la estrella que dirigió y protagonizó clásicos como Dirty Harry y $1 Million Baby, hubo un hombre que experimentó la soledad en el silencio de su hogar, que vivió pérdidas personales dolorosas y que sufrió el peso del tiempo que avanzaba sin pausas. En sus últimos años, su salud empezó a deteriorarse de forma gradual pero constante, una realidad que permaneció reservada para el círculo íntimo y que pocos medios lograron documentar. Los indicios de fatiga física y emocional contrastaban con la fortaleza que siempre proyectó en sus papeles cinematográficos. El invencible héroe de la gran pantalla debía ahora enfrentarse a la fragilidad humana que tarde o temprano alcanza a todos. Cuando la noticia de su muerte repentina se difundió, el impacto fue inmediato y profundo. Clint Eastwood falleció en la tranquilidad de su hogar, ese mismo lugar que había sido testigo de sus mayores triunfos y también de sus momentos más vulnerables. No hubo señales previas ni avisos que pudieran preparar a sus admiradores ni a sus seres queridos para un desenlace tan inesperado. Fue como si, en el silencio de la noche, Clint decidiera cerrar el telón de su propia historia, dejando un vacío imposible de llenar y un duelo que atravesó fronteras, generaciones y culturas. Millones de personas sintieron que perdían no solo a un gigante del cine, sino también a una figura que había marcado profundamente sus vidas. Familias enteras que crecieron viendo sus películas, colegas que compartieron proyectos y sueños, y críticos que reconocían en su obra una verdadera trascendencia, quedaron paralizados ante la noticia. Pero el golpe más duro fue sin duda para quienes conocieron al hombre más allá del mito, sus hijos, sus amigos íntimos y aquellos pocos privilegiados que supieron de sus luchas internas, de sus batallas contra la soledad y el desgaste emocional. Es imposible comprender a Clint Eastwood sin reconocer la dualidad que habitó en él. Por un lado, el artista incansable, el hombre que dejó una huella imborrable en la historia del cine con su visión única y su capacidad para contar historias profundas y humanas. Por otro, un ser humano vulnerable, que a pesar de todo nunca dejó de buscar momentos de paz, de reconciliación y de amor con quienes más significaban en su vida. Esa búsqueda constante de equilibrio entre su faceta pública y su mundo privado marcó buena parte de su existencia, y en sus últimos años, se convirtió en un reto aún más difícil de sortear. La tristeza que impregnó esos años finales de Clint se mezcla hoy con un profundo reconocimiento a su legado, tanto artístico como humano. Su partida no solo representa la pérdida de un ícono cinematográfico, sino el fin de una batalla personal donde la salud, el tiempo y la soledad fueron rivales implacables. Nos recuerda que incluso los más grandes, aquellos que parecen invencibles, cargan con dolores profundos y secretos que no siempre son visibles a simple vista. Además, la vida y muerte de Clint Eastwood nos invitan a reflexionar sobre la importancia del amor familiar, sobre la necesidad de cuidar no solo nuestro cuerpo sino también nuestra salud emocional, y sobre la urgencia de valorar cada instante que se nos concede. Su historia es un recordatorio de que detrás de las luces del estrellato, todos enfrentamos la fragilidad de la existencia y la búsqueda de significado en un mundo a menudo implacable. Hoy, mientras el mundo llora la pérdida de un gigante, también honra al hombre que supo enfrentar sus batallas con dignidad y valentía, dejando un legado que trasciende la pantalla y toca el alma de millones. Clint Eastwood no solo fue un maestro del cine, sino un ser humano complejo, lleno de contradicciones y de amor, cuyo adiós nos desafía a mirar más allá de la fama y a valorar lo esencial, la familia, la salud y el tiempo que tenemos para vivir plenamente. Hoy, más que nunca,
El mundo necesita detenerse un instante para mirar con ternura y comprensión la vida y el triste final de Clint Eastwood. Un hombre que nos regaló tanto a través del arte y cuya partida repentina ha dejado un vacío inmenso en el corazón de millones. Clint no fue solo un ícono del cine, un símbolo de fuerza y coraje en la pantalla, fue también un ser humano, con sus luces y sombras, sus luchas y dolores, que merece todo nuestro amor y empatía. Es fácil admirar su imagen pública, esa figura imponente que parecía invencible, pero pocas veces nos detenemos a pensar en el hombre detrás del mito, en sus silencios, en las batallas que libró lejos de los focos y la fama. La noticia de su muerte inesperada nos golpeó a todos, no solo por la magnitud de su legado, sino porque nos recuerda lo frágiles que somos, lo efímero de la vida y la importancia de estar presentes, de cuidar a quienes amamos. En este momento de duelo colectivo, es fundamental que recordemos a Clint Eastwood no solo como la leyenda del cine, sino como un ser que también tuvo momentos de tristeza profunda, que enfrentó desafíos personales, que amó, sufrió y luchó con valentía. Que su partida repentina no nos deje solo con tristeza, sino con un profundo sentido de humanidad, un llamado a valorar la vida en todas sus dimensiones. La vida de Clint fue un testimonio de trabajo arduo, pasión y dedicación, pero también de soledad y desafíos. Su muerte en su hogar, ese espacio tan íntimo donde se resguardan los sueños y recuerdos, nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor familiar y la comprensión hacia aquellos que, aunque parezcan fuertes, necesitan nuestro apoyo y cariño. Que su ausencia nos sensibilice, nos haga más compasivos y nos recuerde que detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada y respetada. Hoy, cuando el mundo llora la pérdida de Clint Eastwood, es también el momento de extender ese abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a todos aquellos que lo acompañaron en su camino. La tristeza que sentimos es también una oportunidad para fortalecer los lazos humanos, para acercarnos con amor y respeto, y para reconocer que la verdadera grandeza no está solo en los logros, sino en la capacidad de amar y ser amado. Que esta despedida nos enseñe a valorar cada instante, a cuidar de nuestra salud y a expresar nuestros sentimientos sin miedo, porque la vida puede cambiar en un segundo. Clint Eastwood, con su talento y humanidad, nos dejó un legado eterno, pero también un mensaje claro. Detrás de cada historia de éxito hay una realidad humana que merece toda nuestra empatía y cariño. Por eso, hoy te invito a que, en medio del dolor, abramos nuestros corazones y recordemos a Clint Eastwood con amor, respeto y comprensión. Que su vida y su triste final sean un llamado a la solidaridad, a la ternura y a la empatía que tanto necesitamos en este mundo. Porque al final, más allá de la fama y el éxito, todos somos seres humanos que merecen ser amados y acompañados.